Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Verdad? Espero en Dios que todo haya salido bien, que hayas obtenido todos los propósitos que te planteaste desde el momento que llegaste a tu trabajo, a tu negocio, a tu lugar de estudios, donde sea que tú hayas ahora realizado esas actividades, pues que Dios haya estado contigo, ¿verdad? En este día. Te doy la bienvenida acá, ¿verdad? Nuevamente a mi mesa espiritual. Nos vamos a compartir esta poderosa palabra y recordemos que estamos ahorita en los estudios panorámicos, ¿verdad? El estudio panorámico de las cartas del apóstol Pablo. Y ahora pues vamos a continuar, ¿verdad? Con la segunda carta a Timoteo. Recordamos que la semana pasada estuvimos hablando de esa primera carta, ¿verdad? Que el apóstol Pablo le mandó a su discípulo Timoteo. Y vamos a recordar, ¿verdad? Un poquito de lo que se trató esto. Pero antes de todo vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea pues el que tome control de todo lo que se va a hablar, ¿verdad? Que no se hable algo que Él no quiera, sino que lo que Él desea que tú puedas atesorar en tu corazón, que eso sea, ¿verdad? Lo que se menciona a través de mi boca. Así que vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por este momento, por este día que nos regala, Señor, por este instante que estamos aquí, Señor, ya listos, dispuestos a compartir esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones. Te ruego, mi Dios, que despeje nuestro pensamiento y que quite, Señor, toda distracción que pueda haber en nuestro entorno y que las personas, Señor, que están ahí dispuestas a escuchar en su corazón puedan atesorar esta palabra, Señor, y podamos, Señor, ponerla en práctica, que es lo más importante. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a empezar y antes vamos a recordar un poquito lo que estábamos hablando la semana pasada acerca de esta carta, ¿verdad? Que decíamos que en esta ocasión no iba dirigida a una iglesia, sino que iba dirigida a Timoteo, ¿verdad? Que es el discípulo del apóstol Pablo, que lo consideraba como un hijo, ¿verdad? Un hijo de la fe. Entonces vamos a recordar entre los puntos que vimos, así muy importantes según el propósito, ¿verdad? Que tenía esta carta, es que la primera era que era una doctrina, o sea, la fe, iba a fundamentar la fe de la doctrina de la iglesia, recordársela, ¿verdad? Que cuál había sido esa doctrina, esa enseñanza que el apóstol Pablo había dejado a esta iglesia y que Timoteo pues ahora es responsable de que esa fe se mantuviera firme, que no se fueran a desviar, ¿verdad? Por otro camino. Además, les estaba diciendo como segundo punto el orden, ¿verdad? De la iglesia, la liturgia, cómo es que serían de desenvolver, qué es lo que era permitido hacer y qué es lo que no se permitía hacer. Ahí hablamos acerca de muchas cosas interesantes como el orar, levantar las manos, ¿verdad? Y cómo era el rol de la mujer en la iglesia para ese entonces. Ahora bien, hablamos también de los cargos de la iglesia y mencionábamos ahí el obispo, ¿verdad? Y mencionábamos también a los diáconos y las diaconesas. Ahí esos eran los cargos que para ese entonces existían. Y también se mencionaba un poquito, estuvo viendo acerca de la apostasía, ¿verdad? Que se trata de negar la fe. Este es el momento, ¿verdad? Cuando las personas ya se cansan, ¿verdad? Y dicen ya no más, ¿verdad? Y vienen y rechazan, ¿verdad? Niegan lo que han creído. Entonces en ese momento esas personas entran en este espacio que se llama la apostasía. Y estamos hablando también de las obligaciones de las personas que estaban en esos cargos, ¿verdad? Y esto era para que hubiera un desenvolvimiento de la iglesia más eficiente, ¿verdad? Y más en orden, como Dios pues lo había establecido de acuerdo, ¿verdad? A través del apóstol Pablo. Ahora bien, vamos a seguir, ¿verdad? La segunda carta a Timoteo, que es el seguimiento, ¿verdad? Es la continuación de la primera carta. Entonces ahí vamos a empezar, vamos a poner una cita base de lo que es esta carta. Y quiero que busquemos 2 Timoteo 3, 16, 17. Acompáñame por favor a leer en tu palabra, en la Biblia, ¿verdad? Para que tú vayas subrayando ahí y si tú gustas, pues también puedes ir anotando en un papel o en un cuaderno aparte las citas importantes, ¿verdad? Que tú consideres
para poderle dar más énfasis en el momento que tú estés estudiando la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a entrar allá a 2 Timoteo, allí al capítulo 3, 16 y 17. Vamos a leerlo, dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como podemos ver acá, la palabra de Dios tiene también su propósito, ¿verdad? Porque el Señor pues la estableció, porque el Señor permitió, ¿verdad? Esa inspiración en los escritores, en todas las personas que tuvieron que ver en la escritura la palabra de Dios, y que tenía el propósito principal que era para redarguir, para exhortar, para enseñar, ¿verdad? La palabra de Dios para eso es, para que nosotros podamos aprender y crecer espiritualmente. Dice aquí que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero todo esto tiene también un final, un propósito, una meta establecida. ¿Y cuál es? De que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira qué importante es el hecho de estudiar la palabra de Dios, y más cuando lo hacemos de la manera correcta, cuando ya conocemos, ¿verdad?, por qué se escribió esto, para quiénes fueron, qué es el destinatario, en qué tiempo se escribió, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros lo tomemos muy en cuenta cuando vamos a estudiar la palabra de Dios. Solamente te estoy recordando algo que ya te he mencionado anteriormente. Y es que cuando tú te sientes a estudiar la palabra de Dios, siempre recuerda, lo primero que tienes que leer es en qué tiempo se escribió, para quiénes fueron, por qué se dijo eso, cuál era la cultura de ese entonces, para que tú puedas comprender qué es lo que se puede aplicar a nosotros y qué no. Porque en la Biblia hay partes, ¿verdad? Hay textos, hay porciones bíblicas las cuales no están destinadas para este tiempo, porque se dieron en otro tiempo y en otra cultura. Ahora bien, vamos entonces a iniciar con lo que es el estudio panorámico de ahora, ¿verdad? Esto era nada más una introducción para poder enfatizar este versículo, pues aquí en esta carta lo menciona el apóstol Pablo, ¿verdad? Recordándole a Timoteo que la palabra de Dios es la palabra inspirada por Dios, y todo lo que conlleva, ¿verdad? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función? Ahora bien, vamos a empezar. Bueno, y se cree que esta carta se escribió en el año 67 después de Cristo. Y además tenemos acá, según la historia, que el apóstol Pablo estuvo preso 3 años, ¿verdad? Estuvo preso 3 años se cree que fue en el periodo del año 61 al 63, ¿verdad? 61 al 63. Y estos 3 años él estuvo preso siempre en Roma. Del periodo del 64 al 67, él fue liberado. Y en ese momento que él fue liberado, pues como un buen obrero, un buen ministro, ¿verdad?, viene y empezó, ¿verdad?, a viajar en muchas regiones, a muchos lugares. Pero en el año 67 menciona la historia que volvió a caer prisionero. Entonces se cree que en ese año 67 fue cuando se escribió esta segunda carta a Timoteo, al discípulo, al que él consideraba como hijo, ¿verdad?, en la fe. Ahora bien, esta carta pues ya va implícita una palabra, y que en toda ella pues nosotros la podemos encontrar si ponemos mucho cuidado a lo que estamos leyendo, y es la palabra fidelidad, porque a pesar de todo lo que sufrió el apóstol Pablo, él se mantuvo fiel, y eso es lo que le está enseñando en este momento a Timoteo, ¿verdad? Así es que vamos a ver acá y vamos a ver el propósito. ¿Por qué el propósito? ¿Cuál es el propósito? Todo lo que nosotros hacemos tiene que tener un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual se escribió esta carta? ¿Por qué el apóstol Pablo vino y decidió escribir esta carta y enviársela a Timoteo? Entonces vamos a ver ahora el propósito. Acá son 4, y el primero dice: pedir la presencia de Timoteo en Roma. Mira bien, dice pedir que Timoteo llegara donde él estaba, porque él estaba prisionero.
y él estaba anhelando la presencia de Timoteo junto a él. Vamos a leer esto allá en el capítulo 1, versículo 4, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 4 dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Amén. Entonces aquí dice deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, de esa fe no fingida. Él estaba pensando en él, estaba pensando en ese discípulo que él tenía, estaba pensando en sus cualidades, en sus características. El apóstol Pablo estaba solo prisionero y estaba anhelando, ¿verdad? En ese momento, la presencia de Timoteo. Por eso le dice: yo estoy deseando verte, ¿verdad? Quiero verte. Entonces decía: quiero que vengas pronto, en pocas palabras, ¿verdad? Quiero que vengas pronto. Y entonces viene aquí y dice: acordándome de esa fe no fingida, ¿verdad? Él en pocas palabras está diciendo: tú no eres hipócrita, eres sincero, ¿verdad? Tú eres esa persona, ¿verdad? Que tiene esa fe correcta, ¿verdad? En lo que es la doctrina de Dios. Entonces, esa fe no fingida. Entonces, ¿cómo es deleitoso en un momento cuando estamos pasando esa dificultad y encontrar esas personas que se identifican con nuestro problema? ¿No es cierto que uno siente hasta cierto punto un descanso de esa dificultad tan difícil que podamos vivir cuando venimos y nos encontramos esas personas que nos traen esa paz, porque ellos se identifican con el problema que nosotros vivimos? Entonces nos sentimos nosotros como livianos, ¿verdad? Al tener esas personas que nos ayudan y nos dicen: mire, tenemos esta palabra de aliento, mire, todo va a estar bien, mire, el Señor está con usted, pronto va a salir de ese problema, mire, la mano de Dios está a su lado, mire, el Señor viene abriendo caminos, ¿verdad? El Señor viene trayendo esa provisión que usted necesita. Mire, el Señor va a abrir la puerta que usted necesita. Así que ponga la confianza en Él. Nosotros estamos orando por usted. Yo estoy orando por usted. Qué maravilloso es cuando nosotros encontramos ese tipo de personas. Porque es cierto, cuando uno está pasando esos momentos difíciles, lo menos que uno quiere escuchar son palabras negativas. ¿No es cierto que es así? De que uno no quiere escuchar palabras negativas. Uno no quiere escuchar reproches. Uno no quiere escuchar tantas cosas mala, ¿verdad? Cuando alguien está pasando en un momento duro, un momento difícil, lo que necesita es una palabra de aliento, una palabra que refresque, una palabra que levante la fe, una palabra que te ayude a avanzar. Entonces así se encontraba al apóstol Pablo. Recordemos que él era fuerte en la fe, ¿verdad? Él conocía y sabía la presencia de Dios, ¿verdad? Dice que tantas lenguas él hablaba, él conocía misterios del Espíritu de Dios. Pero mira, en este momento él estaba, de esta manera, me imagino que hasta triste, ¿verdad? En este sentido de que quería tener a alguien cerca y se deleitaba en el recuerdo. Su motivo de gozo era el recordarse en que tenía un discípulo que era en la fe, era una persona sincera en la fe, alguien que estaba haciendo bien su trabajo. Mira qué maravilloso es eso, ¿verdad? Es como cuando tienes un discípulo o alguien tiene un alumno, ¿verdad? Y viene y de repente ves que está trabajando bien y que lo que tú le has enseñado lo está haciendo de la mejor manera, y tú te sientes orgulloso porque sabes que tú le has enseñado, porque sabes que lo que esa persona está haciendo ha sido tú el ejemplo para que él actúe bien, para que él haga las cosas como tú se las has enseñado. Tú te sientes gozoso, te sientes honrado, ¿verdad? Y te sientes también orgulloso de ver eso. Asimismo se sentía el apóstol Pablo cuando se acordaba de Timoteo, ¿verdad? Y se acordaba y con aquella nostalgia, ¿verdad? Por eso le decía: quiero verte, quiero que no tardes en venir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba nostálgico, él estaba encerrado, él estaba en cárcel, estaba ahí prisionero, pero se acordaba de las personas que lo amaban a él. Amén. Mira qué maravilloso esto. Ahora bien, ¿cuál es el segundo propósito? De advertirle a Timoteo de los falsos maestros.
Y eso está allá en el 2:2. Vamos a ver, dice, en el 2:2, advertirle de los falsos maestros. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le está diciendo las características, las cualidades que tiene que tener la persona para poder enseñar a otro, que él tiene que escoger ese tipo de persona. Timoteo tiene que escoger este tipo de personas idóneas para venir y poder enseñar a otro la doctrina, ¿verdad? Que el apóstol Pablo les había enseñado en ese momento. Ahora me llama la atención, ¿cómo es una persona idónea? ¿Qué significa la palabra idónea? Yo la busqué, ¿verdad? La investigué. Dice que la palabra idónea quiere decir alguien que tiene disposición y es apta para una cosa. Es una persona que tiene disposición, pero que también es apta para realizar alguna cosa, alguna actividad. Eso quiere decir disposición que tiene que querer, tiene que tener esa voluntad, ¿verdad? Que cuando alguien venga y le diga, mire, yo quiero asignarle a usted este cargo, mire, yo quiero asignarle a usted que me haga esta función, mire, yo quiero asignarle esta labor a usted. Una persona que diga, sí, está bien, con ese entusiasmo, que tenga esa disposición de decir, sí, yo lo quiero hacer, ¿verdad? No ir a la fuerza, no estar renegando después de que, ay, no, hay que hacer esto, y a la última hora ir renegando, ¿verdad? Hasta mala cara y arrastrando los pies porque no quiere hacerlo, ¿verdad? No. Alguien que realmente diga, sí, yo quiero hacerlo, tengo la disposición. Entonces, esa era una característica. Y la otra era que tuviera aptitud. No actitud, no que aptitud con P. Alguien que fuera apto. Alguien que conociese. Alguien que tuviera ese conocimiento, esa capacidad. Esa capacidad para poder ejercer lo que Timoteo en este momento requería, según la carta. Porque aquí le está aconsejando el apóstol Pablo qué tipo de maestros debería de escoger. Entonces aquí le presenta dos características. Uno, que tenga la disposición, y dos, que sea apto, que tenga conocimiento, que tenga la capacidad para poder mostrar y enseñar la palabra de Dios de una manera eficiente, y que sea la palabra, la doctrina que el apóstol Pablo les había entregado en ese momento. Amén. Bien, ahora bien, vamos a la siguiente, y es animándole en sus deberes. Allí vamos a ir al 3:14-15. Ese es el otro propósito por qué escribió la carta, ¿verdad? Animándole, ¿verdad? En sus deberes. 3:14-15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te está recordando, mira, sí, tú te persuadiste, tú aprendiste, tú sabes de quién has aprendido. Mira qué importante es esto. Le dice, tú sabes bien de quién has aprendido. Qué responsabilidad para un maestro. Qué responsabilidad. Porque de la manera que tú enseñas, esa es la manera de cómo el alumno va a ejercer. Como tú le muestras a tu discípulo, es como lo va a hacer. Siempre cuando hay un líder, ¿verdad? Siempre el que va detrás de él hace las cosas como el líder la hace. Mira qué responsabilidad. Y aquí le dice él, tú sabes de quién has aprendido. O sea, le está diciendo, yo te mostré bien, Timoteo, lo que tienes que hacer. Y le está diciendo el apóstol Pablo, yo te estoy mostrando lo que tienes que hacer. Así que así es como el modelo, ¿verdad? Que tiene que hacerlo. Entonces aquí dice la palabra de Dios aquí le está diciendo, pero tú te persuadiste en lo que has aprendido. Y dice, y sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te está recordando, tú desde tu niñez has estudiado las santas escrituras, tú conoces las escrituras, y eso es lo que te va a ayudar también. Para las santas escrituras, lo que vas a llevar, lo que vas a enseñar, lo que vas a mostrar,
enfocado, ¿qué? En las Sagradas Escrituras, dice acá. Eso le está diciendo. Entonces, ¿por qué le está mencionando esto el apóstol Pablo? ¿Por qué le está diciendo esto a Timoteo? Bueno, versículos anteriores nos está tratando de aquellas características de esas personas que están en ese momento de la apostasía. Ahí nos lo describen, más adelante lo vamos a ver. Ahí describe a las personas cuando empiezan a apostatar de la fe. Entonces le dice pero tú persiste. O sea, tú no vengas y no te vayas a la corriente. Tú no te sumes a ellos. No te dejes persuadir por las personas que están cayendo en apostasía. ¿Por qué? Recordemos que Timoteo era un joven, ¿verdad? Era un jovencito. Luego le decía ya en la primera carta que nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Y casi siempre las gentes mayores quieren venir y doblegar, ¿verdad?, al jovencito. Pero aquí en este momento, él es el que estaba escogido, un jovencito. Y le dice, no te dejes persuadir, Timoteo, ¿verdad? No te dejes persuadir, tú tienes la palabra y tienes de quién has aprendido. Le está diciendo, no te dejes llevar por la corriente de las personas que están apostatando de la fe. Tienes que estar firme, tú persiste. Le está dando a Timoteo ese ánimo de que se mantenga firme en lo que ya conoce, que se mantenga firme en lo que debe de hacer, ¿verdad? Que se mantenga firme, que no se deje llevar por las corrientes de las personas que están apostatando de la fe. Ahora vamos al propósito 4. Dice, fortalecerle en la vista, fortalecerlo en vista de las persecuciones venideras, ¿verdad? Fortalecer en vista de las persecuciones venideras. Y eso lo vamos a ver en el 4:1-5. 4 del 1 al 5. Mira lo que dice acá. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, le está diciendo, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, mira qué peligroso esto, sino que teniendo la comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Bien, le dice acá, sí, le está diciendo. Este tipo de personas que van a tener comezón de oír porque va a llegar ese momento. Yo solo me imagino, no sé qué preocupaciones van a haber, no sé qué aflicción va a haber, no sé qué sufrimiento va a tener la persona, porque no sé, yo creo que si tú te has fijado, la persona cuando está enferma es que busca a Dios. La persona cuando está pasando problemas es que busca a Dios. La persona cuando está en tremendas dificultades es cuando viene a Dios. Mientras está tranquilo, no se acuerda que Dios existe. Yo no sé si tú has visto eso, pero así es. Incluso hasta muchos de nosotros, así vivimos, así pasamos, también nos pasa a veces. Que mientras estamos bien, no nos acordamos de Dios. Pero cuando estamos en el sufrimiento, ahí estamos, ¿verdad? En la presencia de Dios. Estamos acordándonos de Dios y estamos esperando que Dios nos hable. Y queremos que Dios nos dé una respuesta. Y queremos que Dios nos conteste y nos resuelva el problema. Así, yo no sé qué acontecimiento va a suceder, qué es lo que va a pasar para que se mencione esto aquí y diga, la gente se va a amontonar y va a querer escuchar la palabra de Dios. Y qué peligroso es de que en ese momento estén personas que no son aptas, que no son idóneas para estar enseñando el evangelio, que son personas que no son llamadas por Dios para poder enseñar el evangelio, personas que no son enviadas por Dios para poder enseñar su palabra. Imagínate qué tremendo es de las personas que agarran la palabra de Dios y la tuercen a su manera, que no se le da la interpretación correcta. Y va a estar enseñando ese tipo de personas. Van a haber personas que van a enseñar así. Incluso ya hay personas que están enseñando así. Y aquella persona con comezón de oír,
pero que no está acostumbrada a leer la palabra, que es lo que estamos mostrando aquí, que es lo que estamos enseñando acá, que se lea la palabra, que se lea la palabra, que se lea la palabra, porque el que lee no va a ser engañado. Entonces, si no conoce, pero tiene comezón de oír, va a ser engañado por esas falsas doctrinas. Qué peligroso es esto. Pero aquí, además de que se lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, también es una advertencia para nosotros, porque ese tiempo va a llegar, ¿verdad? Donde la gente se va a sofocar, se va a desesperar, porque quiere una respuesta de Dios, quiere una solución de parte de Dios y va a buscar esa palabra de Dios. Y no importa quién se la dé, va a querer escuchar. Pero qué importante es que tú tengas ese hábito de venir a la presencia de Dios y escuchar su voz directamente. Te voy a decir algo, que cuando tú vienes a la presencia de Dios y tú te acostumbras a escuchar la voz de Dios directamente, no hay necesidad que alguien más te venga a decir algo, porque el Señor mismo te habla a ti, a través de la oración, a través de la palabra. El Señor mismo te habla a ti. Entonces no tienes necesidad que alguien más venga a decirte, mira, el Señor dice esto, mira, el Señor dice lo otro. Cuando tú tienes la palabra de Dios ahí, que la puedes leer, cuando tú tienes ahí la oración donde Dios te puede hablar, entonces no tienes necesidad que alguien más te diga. Y es eso que queremos generar, ese hábito, que tú mismo te enfoques en leer la palabra de Dios. Que no tengas necesidad que otro te venga a decir, el Señor dice de cerca de ti, porque así es como muchos van a ser engañados. Tengamos mucho cuidado. Pero aquí le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, mira, en esos momentos, o sea, en esos momentos tú ven y predica la palabra, porque es necesario que alguien que conoce la sana doctrina, alguien que conoce la palabra de Dios, y cuanto más aquí que le está diciendo a Timoteo, porque era discípulo de Pablo, le dice, tú predica la palabra, ¿verdad? Porque los demás van a venir a decir cosas erradas. Tú predica la palabra, dice, insta en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Para qué? Para que todas esas cosas malas, ¿verdad? Esa gente que está en apostasía o aquellos que están en necesidad de escuchar la palabra de Dios, no escuchen una palabra incorrecta, sino que escuchen aquella palabra que sí proviene del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero tú sé sobrio. ¿Qué significa la palabra sobrio? Sé prudente, ¿verdad? Dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Sé sobrio significa sé prudente, ¿verdad? O sea, mantente firme, no salgas corriendo, no salgas huyendo. Mantente firme y soporta la aflicción, le está diciendo aquí, y haz obra de evangelista, predica el evangelio, predica la palabra de Dios, predica la doctrina, ¿verdad? Porque antes de que se levante otro que venga a enseñar cosas que no son ciertas, que son herejías. Amén. Eso es lo que le está diciendo. Entonces esos eran los 4 propósitos por qué el apóstol Pablo escribió esta carta. La primera, porque quería, ¿verdad?, la presencia de Timoteo con él. La segunda, porque quería advertirle de los falsos maestros. Además, quería advertirle, ¿verdad?, animarle de sus deberes, de lo que él tenía que hacer. Y también preverlo, ¿verdad?, de la persecución que iba a venir acerca, ¿verdad?, de esto de las falsas doctrinas. Ahora hay puntos específicos de lo que es la carta, vamos a tratar de terminarla, y si no, pues vamos a dejar una partecita para mañana, pero en este momento vamos a ir ya con el punto número 1 de lo que es ya sí en cuerpo de la carta. Y dice, fidelidad en medio del sufrimiento del evangelio. Recordemos que la palabra implícita en toda la carta es la palabra fidelidad, y lo vemos en cada uno de los acontecimientos. En el capítulo 1, vámonos allá al 8-9 y vamos a encontrar ahí la fidelidad en medio del sufrimiento. Pablo fue una persona que sufrió mucho, pero siempre permaneció fiel a nuestro Dios. Entonces dice aquí en el 1:8-9, dice así. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios,
quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo aquí a Timoteo? Mira, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Quiero decirte cuáles son las persecuciones, cuáles son esas aflicciones. Bueno, recordemos que cuando el poder de Dios está en nosotros, es imposible poder dejar de manifestarlo. Es imposible. Y cuando el poder de Dios está aquí en nosotros, pues las fuerzas del enemigo siempre se van a levantar a querer detenerlo. Así pasó con Jesús. Cuando Jesús ya venía del desierto, venía empoderado por el Espíritu Santo y venía a hacer ya la obra que él venía a hacer, ¿verdad? De predicar el evangelio, de venir y ahí fue donde surgieron todas las personas que estaban endemoniadas. Ahí surgieron los enfermos. Mientras Jesús era un carpintero, fíjate bien, mientras Jesús era un carpintero, no pasó nada. No habían enfermos ahí que buscaran a Jesús porque era un carpintero. ¿Ok? No había endemoniados ahí. Pero cuando Jesús bajó de ese desierto, que ya venía empoderado por el Espíritu Santo, entonces se levantaron, ¿verdad?, todos los endemoniados y los enfermos. Porque así es, cuando hay presencia de Dios, el enemigo empieza a hacer contra, ¿verdad?, de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, por eso le dice aquí que sea fiel, que participe de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, según el poder que Dios ha puesto en nosotros. Eso hace manifiesto, ¿verdad?, la presencia de Dios en nuestras vidas y pone en confrontación las fuerzas del enemigo. Y también le dice al llamamiento según el propósito y gracia otorgada, que es la salvación. El llamamiento y según el propósito, hay un propósito. Porque Dios ha llamado a Timoteo, hay un propósito. Porque Dios te ha llamado a ti, hay un propósito. Porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y ese propósito siempre hay alguien encargado que no va a querer que lo cumplamos. Entonces, por eso dice aquí, tienes que permanecer firme, tienes que ser fiel, tienes que participar de esas aflicciones como el apóstol Pablo lo hizo. Y ahí le estaba recordando la fidelidad en medio del sufrimiento del evangelio. Que estaba diciendo Timoteo, así como yo soy afligido por llevar este evangelio, así como yo he soportado en fidelidad a Dios, tú también tienes que hacerlo. Le estaba diciendo a través de esta carta que le estaba enviando. Ahora vamos allá a la fidelidad, el punto 2, fidelidad al servicio. Fidelidad al servicio. Ahí vemos 7 puntos de los cuales se caracteriza acá la fidelidad del servicio. Lo vamos a mencionar así rapidito porque estamos hablando de un estudio, ¿verdad?, así panorámico. No estamos tan tocando puntos específicos así, sino que estamos ya así panorámica el estudio. Entonces dice fidelidad al servicio. Lo vamos a ver acá en el 2:1 en adelante. Hay varios versículos. Vamos a leer. Dice, trata a la persona como hijo de Dios. En este caso le dice hijo, ¿verdad?, a Timoteo. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí le está diciendo en el 2:1, le está diciendo hijo, porque Pablo consideraba a Timoteo como un hijo de la fe. Entonces por eso le dice hijo mío, ¿verdad? Ahora en el 2:3-4 le dice como un soldado. Yo no sé qué tipo de servicio vas a tomar tú, pero aquí hay varios. Dice como un soldado, le dice allá, ¿cómo hace un soldado? En el 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí le está diciendo, pues sufre las penalidades como un buen soldado. Amén. Allá en el 2:5 le está diciendo como un atleta. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, no haciendo trampa, ¿verdad? No buscando atajos, sino haciendo el trabajo legítimamente, con errores,
con virtudes, con todo, ¿verdad? Pero legítimamente. Entonces en el 2.5 le dice, lucha legítimamente, lucha legítimamente. Ahora en el 2.6 le está diciendo como labrador. En el 2.6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Fíjate bien, primero ¿qué hace? Prepara el terreno, siembra, para después ¿qué? Obtener los frutos, para obtener la cosecha, ¿verdad? No puede hacer algo si no prepara el terreno. Entonces el labrador aquí dice, trabaja el terreno para luego cosechar, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer como servidor. Ahora en el 2.15 dice, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero, que no tiene de quién avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como obrero dice, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Ahora el vaso, hay acá en el 2:20-21, dice así, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Está hablando de que cada uno de nosotros somos vasos, pero para ser utilizados por Dios tenemos que estar santificados y tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Como lo dice aquí, vasos útiles, pero santificados y dispuestos para honrar a nuestro Dios. Ahora bien, vamos allá al 2:24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. ¿Cómo es el siervo? Amable, apto para enseñar y sufrido. Entonces, en pocas palabras le está diciendo aquí a Timoteo, la fidelidad en el servicio, como hijo esforzado, como soldado sufriendo penalidades, sufriendo penalidades, como atleta lucha legítimamente, como labrador trabaja el terreno para luego cosechar, como obrero que usa bien la palabra de verdad, como vaso útil que honra, santificado y dispuesto, como siervo amable, apto para enseñar y sufrido. Esto es lo que le está diciendo a él en cuanto al servicio. Ahora, número 3, fidelidad en medio de la apostasía. Bueno, creo que vamos a dejar esto. Quiero enfatizar en el 2, voy a regresar al 2. Esto le está diciendo a Timoteo. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? Lo mismo, porque nosotros también le servimos a Dios en el área que nosotros le sirvamos. Pero también tenemos que hacer estos puntos. Es necesario que los hagamos también, que seamos esforzados, que estemos dispuestos a padecer esas penalidades, porque eso es lo que nos dice, que nosotros estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Que estemos dispuestos a correr, a luchar legítimamente, no haciendo trampa, ¿verdad? Sino que haciendo las cosas con nuestros errores, con lo que nosotros poseemos, con nuestras virtudes, pero hacerlo legítimamente porque es la manera de cómo Dios nos va a apoyar a nosotros. Además, dice trabajar el terreno, no podemos cosechar donde nosotros no hemos trabajado, donde nosotros no hemos hecho nada. ¿Cómo podemos obtener los frutos, reclamar frutos donde no hemos hecho nada? Sí, podemos reclamar donde hemos trabajado, donde hemos prestado nuestro servicio, donde hemos regalado tiempo, ¿verdad? Al lugar donde hemos trabajado, ahí sí podemos decir a dónde están mis frutos, ¿verdad? Porque sí tenemos derecho, pero a donde no se ha hecho nada, pues no podemos reclamarlo. Entonces aquí dice, el labrador trabaja primero el terreno para luego cosechar. Después dice, el que usa bien la palabra de verdad, el que está enfocado en la palabra de Dios, el que está ahí estudiando, el que está ahí aprendiendo y el que está enseñando a otro lo que sabe, ¿verdad? Lo que está enseñando a otro lo que ha aprendido. Entonces dice enseñando, utilizando bien la palabra de verdad, sin ningún invento, ¿verdad? Sino como lo dice la palabra, así es, no le podemos cambiar. Dice la palabra de Dios que Él maldice al que le quita y al que le pone a la palabra de Dios. No podemos nosotros moldearla a nuestra manera. La palabra de Dios se dice tal y cual como está, con la interpretación correcta, ¿verdad? Entonces,
Dice ahí, utilizando bien la palabra de verdad. Y santificando, siendo esos vasos útiles. Esos vasos útiles de honra. Porque también ahí muestra los de deshonra. Hay dos tipos, honra y deshonra. Yo no sé de cuál quieres ser tú, pero yo quiero ser de los vasos de honra. Y espero que tú también, ¿verdad? Porque dice ahí, vasos de honra. Los que son útiles, para Dios son útiles. Son santificados y están dispuestos para el servicio de Dios. Los vasos son aquellos donde Dios deposita su Espíritu Santo, donde Dios viene y son utilizados para poder llevar la palabra de Dios, son utilizados para que esos dones surjan y haya gente que sea sanada y haya gente que sea liberada. Son los vasos, ¿verdad?, que están santificados para que el Espíritu Santo pueda obrar a través de ellos. Amén. También dice, siervos, ¿cómo son los siervos? Amables, aptos para enseñar y sufridos. ¿Por qué sufridos? Nadie puede enseñar lo que no conoce. Nadie puede enseñar lo que no ha vivido. Eso hablamos anteriormente. La experiencia te da autoridad para enseñar a otro. Para decirle, mire, yo ya pasé por ahí, mire, yo le voy a mostrar el camino, cómo se sale de eso. Mire, yo ya pasé por ese lugar, mire, yo siento lo que usted está sintiendo porque a mí me pasó lo mismo. Entonces, eso te da autoridad para enseñar. Por eso dice ahí, sufrido. Aquel que ha sufrido, aquel que ha pasado diferentes circunstancias, es el que puede ayudar a otros a darle la mano y a sacarlo del lugar donde está. Amén. Entonces vamos al último, al 3. Vamos a dejar el cuarto y unos puntos más para mañana porque el tiempo ya está avanzando. Vámonos aquí al 3. Dice, fidelidad en medio de la apostasía. Y esto está en 2 Timoteo 2:1-5. Aquí nos menciona las cualidades que yo te mencionaba de las personas cuando ya están en ese tiempo de la apostasía. Escucha muy bien lo que dice aquí, en el 3:1. También debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ¿ok? Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, de temperamento, ¿verdad? Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí le está diciendo el apóstol Pablo, estas características son de las personas que están en los postreros días, que son aquellos que van a apostatar de la fe, porque son conductas de aquellos que están apostatando de la fe, aquellos que están negando la fe en Dios, ¿verdad? Y dice que tienen apariencia de piedad, no parecen. Algunos saben disimular muy bien. Son angelitos enfrente de todos. Pueden disimular muy bien. Pero al final, ¿qué va a suceder aquí? Fíjate, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque en determinado momento van a fallar. Y van a quedar expuestos ante todos. Porque nadie puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. No, Dios no puede ser burlado. Y Dios sabe perfectamente nuestro corazón. Y sabe con qué finalidad hacemos las cosas. Él sabe quién es sincero y quién no. ¿Verdad? Entonces Él sabe quién está actuando de esta manera. Y cuando tú ves a alguien que actúa de esta manera, de como está descrito ahí, ¿verdad? Entonces son personas que están apostatando de la fe. Aquellos amadores de sí mismos. Dice la palabra de Dios, sí, ama a tu prójimo como a ti mismo, sí, pero no en exceso, no que solo es egocentrismo y los demás no. Entonces ahí ya estamos cayendo en eso, de la apostasía. Entonces eso está mencionando ahí y que hay que tener mucho cuidado con eso que se está diciendo ahí. Le está diciendo a Timoteo, estas personas, ¿verdad? Son las que están cayendo en la apostasía, son esas
esas características, lo que está en el 3:1 de 2 Timoteo, que están cayendo en esas características de la apostasía, pero a él le dice, pero tú persiste, Timoteo, pero tú persiste, no te vayas a dejar engañar por ellos, no te vayas a dejar hacer igual que ellos, sino que tú persistes. Por eso le decía a él esto, ¿verdad? Porque esas personas, ¿verdad?, actúan de esa manera. Amén. Bien, vamos a ver el último, y fidelidad al Señor y del Señor. En 4:16-18. 4:16-18 dice así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeren. Así fui librado de la boca del león. Y en el 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará por su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? ¿Qué le estaba diciendo aquí? Bueno, todos me abandonaron cuando estaba en problema. Así está diciendo Pablo, ¿verdad? Todos me abandonaron cuando estaba en problema, o sea, todos me dejaron solo. ¿Ok? Pero el Señor estuvo conmigo. El Señor estuvo conmigo, dice Pablo. El Señor nunca me dejó solo. El Señor siempre estaba conmigo. Todos se fueron, no quisieron saber nada de mí, pero Dios estaba conmigo. Mira qué maravilloso. Ahí le está diciendo a él, Timoteo, aunque todos te dejen a causa del evangelio, aunque todos te abandonen a causa de lo que tú haces para Cristo, aunque todos te dejen, pero recuerda, Dios siempre va a estar contigo en todo momento, en todo lugar, en toda situación, siempre va a estar contigo porque Él jamás te abandona. Eso le estaba diciendo. Y así te dice a ti también, Dios jamás te abandona. No sé cuántas veces te has sentido solo, no sé cuántas veces te han rechazado, no sé cuántas veces te han aislado, te han marginado por predicar la palabra de Dios, no sé cuántas cosas has perdido por predicar la palabra de Dios, pero te digo una cosa, el Señor está viendo y Él está contigo y no te deja solo. Él siempre te va a sacar y te va a ayudar, te va a tomar de la mano y siempre te va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque Él nunca falla a un hijo que es fiel para con Él. Vemos aquí la fidelidad de Dios para con el apóstol Pablo. No lo dejó solo en sus momentos difíciles. Y tampoco el apóstol Pablo renunció a él. Estando prisionero siempre seguía hablando de Jesús, pero no renunció a él. Entonces estamos viendo ahí la fidelidad de ambos. Y hay unos puntos claves que los vamos a terminar, ya falta poquito, creo que iba a continuar mañana, pero lo vamos a terminar ya. El 1:6-7 dice aquí, el 1:6-7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Le está diciendo, aviva el fuego que hay en ti, Timoteo. Y no estamos hablando de esas acciones, ¿verdad? De que, mira, anda, hace esto. No, porque mucha gente anda haciendo las cosas y no tiene fuego de nada. Pero entonces, no está diciendo de eso. Aviva el fuego que hay en ti. ¿Por qué? Porque el espíritu que tenemos aquí es de poder, ¿verdad? De poder, de amor, de poder para hacer algo, de poder para no retroceder, de poder para mantenerte firme, de poder para no sucumbir a la tentación, de poder para no caer en esa apostasía, ¿verdad? Sino que de poder para mantenerte firme, de amor, dice, amor para contigo mismo, amor para los demás, amor para tu familia, ¿verdad? De amor y de dominio propio, ¿verdad? Para abstenerte de hacer cosas indebidas, ¿verdad? Entonces ese es el espíritu que tenemos nosotros y que avivemos ese fuego, ¿verdad? Para no caer en esa apostasía. En el 2:9 dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Dice él, yo estoy preso, pero la palabra de Dios se sigue predicando por todas partes, ¿verdad? Eso le llenaba a él de alegría, de gozo. La palabra de Dios no está presa. Las personas podemos tener ciertas prisiones, pero la palabra de Dios es libre y la palabra de Dios libera, ¿verdad? Entonces, dice él, yo estoy preso, pero la palabra de Dios siempre está compartiendo,
¿verdad? Entonces de eso él se gozaba también ahí en el 2:9. En el 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y que la justicia, la fe, el amor y la paz con lo que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Le dice, huye de las pasiones juveniles, le está diciendo. Huye de las pasiones juveniles. Y muchas veces mencionamos las pasiones quizás de una mujer, ¿verdad? O de una mujer para un hombre. No, no solamente esas son pasiones. Las pasiones para venir y seguir las corrientes del mundo, ¿verdad? Dice, huye de las pasiones juveniles, de aquello que te llama la atención, de aquella, de aquella corriente de la vestimenta a la moda, y a veces la moda no se adapta a lo que es el cristianismo, ¿verdad? Entonces las corrientes de la moda, de las corrientes de esas amistades que no son buenas, de esas corrientes, de esas actitudes que no son correctas, de aquello que llama la atención a los jóvenes. Pero entonces de esas corrientes del mundo, dice, huye de las pasiones juveniles, le dice. Y le dice además, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mira qué características debe tener ese corazón limpio. Justicia, fe, amor y paz. Practicar la justicia, mantener la fe, el amor y la paz. Son 4 requisitos para tener ese corazón limpio, para invocar al Señor. Amén. Y no seguir, dice, esos comentarios de personas insensatas, necias, que lo que hacen es engendrar contienda, que lo que hacen es buscar esa cizaña, sembrar esa cizaña para que hayan contiendas y haya pleito en medio del pueblo de Dios. Eso hay que desechar. Ahora, para terminar, vamos allá al 4:7-8. Con esto terminamos. El 4:7-8 dice el apóstol Pablo, he peleado, dice, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo no sé cuántos están esperando la venida del Señor. No sé cuántos están anhelando la venida del Señor. No sé cuántos están listos ya para la venida de Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice aquí, ¿verdad?, que Él ama su venida y que por eso está preparada la corona de justicia. Y dice el apóstol Pablo, he peleado la batalla, ¿verdad? O sea, he peleado, dice. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya él ya se estaba despidiendo prácticamente, por eso podemos ver que le estaba entregando ya toda la disposición, le estaba entregando todas las responsabilidades a Timoteo y a otras personas más que se hicieran cargo de sus iglesias. Entonces, más adelante vamos a ver algo muy importante de este punto. Y es de que él dice, he peleado la carrera, he peleado la batalla. Él nunca se dio por vencido, y algo muy importante que podemos aprender es que a pesar de que lo apedrearon, a pesar de que lo azotaron, a pesar que lo encarcelaron y todo lo que, la lista que nos presenta allá en Corintios, para todos sus naufragios y todo lo que sufrió, él siempre se mantuvo fiel. Él nunca le falló al Señor. Y dice él que con mucha honor, ¿verdad?, con mucho orgullo del bueno, se presenta ante el Señor, que diciendo, he peleado la batalla. Yo no sé tú, pero yo sí me quiero presentar así ante el Señor. Yo quiero decirle, Señor, he hecho todo lo que tú me pediste hacer. Señor, he cumplido contigo. Señor, aquí estoy, he cumplido contigo. Todo lo hice, y de buena manera y con fidelidad a ti. Yo así me quiero presentar a Dios el día que Él me llame a su presencia, porque los propósitos aquí terminan hasta que Él nos llama a su presencia. Mientras estamos aquí, continuamos con el propósito. Entonces yo no sé tú, hoy te invito que tú también tengas ese sentir en tu corazón, porque aquí nadie nació por gusto, aquí todos nacimos para hacer algo.
Y si no sabes qué hacer, pregúntale al Señor qué es lo que tú tienes que hacer en este mundo. ¿Con qué vas a dejar tu huella aquí? Pregúntale al Señor cuál va a ser la huella que tú vas a dejar. ¿Cuál va a ser el legado que tú vas a dejar? Pero todos hemos nacido para hacer algo. Y el día que nos toque partir, pues que estemos orgullosos, dichosos, gozosos de que hemos cumplido con lo que Dios estableció en nuestras vidas hacer. Así que el apóstol Pablo aquí dice eso. He peleado la batalla. Y todo lo hizo. Nada le faltó. Y fue fiel. Maravilloso ejemplo que podemos seguir. Amén. Con esto terminamos entonces esta segunda carta a Timoteo. Nos faltan 2 cartas cortitas y es de Tito y Filemón. Esa la vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Son pequeñitas y las vamos a ver las 2 de un solo. Con eso estaríamos terminando ya las cartas del apóstol Pablo. Así que yo te agradezco mucho, ¿verdad? Tu presencia y el tiempo regalado, ¿verdad? Que me has otorgado acá. Vamos a orar, ¿verdad? Para que el Señor, pues, este conocimiento no se vaya, sino que se quede con nosotros, ¿verdad? Y que podamos poner en práctica todo lo que Dios nos ha hablado ahora. Amén. Oremos. Gracias, bendito Dios, hemos compartido la segunda carta a Timoteo. Señor, esta carta poderosa que un apóstol escogido por ti viene, Señor, y le pasa, Señor, este mismo lineamiento a su discípulo Timoteo. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has mostrado ahora esta poderosa palabra. Ayúdanos, Señor, a cambiar todas esas situaciones que nosotros tenemos, esas actitudes, esas acciones incorrectas, Señor. Ayúdanos a transformarnos, Señor. Sé tú moldeándonos, Señor, y cambiándonos para que podamos ser esas personas idóneas, Señor, así como hemos aprendido ahora. Bendito Señor, yo quiero dejar en tus manos cada persona que ha escuchado esta palabra, cada persona que la va a escuchar después. Que esta palabra quede bien sembrada en sus corazones, que no venga el enemigo a robárselas, sino que pueda tomar esta palabra y pueda ponerla en práctica, Señor. Y aquel que no conoce su propósito, pues tú revela para que esa persona esté en este mundo, porque todos hemos nacido para hacer algo, Señor. Así que te ruego, Padre mío, que seas tú protegiendo y guardando a toda persona que me esté escuchando. Bendice a su familia, solventa las necesidades que hay en su hogar, Señor. Abrázalos y acobíjalos con tu amor. Aquel que está pasando un momento difícil, que está de duelo, Señor, que ha perdido a alguien, trae consuelo en su corazón, Señor, en este momento. Sé tú llenando ese vacío en su corazón, trae ese consuelo a su vida, Señor. Y aquellos que están enfermos en un hospital o en sus casas, trae esa sanidad a su vida, Señor. Toca esos cuerpos que están enfermos, Señor, en esos hospitales. Toca y restaura esa salud, Señor. Levántalos de esas camas, Señor, para que ellos puedan dar testimonio de que tú, Señor, has hecho esa sanidad en sus vidas y en sus cuerpos. Gracias, bendito Señor. En tu nombre deposito cada persona. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias nuevamente por esos minutos que me has regalado, por ese tiempo que dedicaste a escuchar la palabra de Dios. No está perdido. Hemos aprendido de Dios y bueno, Él pues nos va a recompensar este tiempo pues que le hemos dedicado. Así que muchas gracias por tu atención. Yo te mando muchos abrazos allá donde te encuentras, ¿verdad? Y que el Señor Todopoderoso te guarde en esta noche, te acobije con su amor y te cuide y ponga sus ángeles ahí a protegerte donde quiera que tú estés. Así que muchas gracias nuevamente. Te deseo una feliz noche y nos vemos la próxima oportunidad, si Dios lo permite. Bendiciones.